Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de Adviento, ciclo C. Nos encontramos ya a las puertas de la Navidad. Ya esta semana celebramos la Nochebuena y la Navidad. Las lecturas hoy nos presentan ya el momento inminente. Ya aparece María como figura principal de las lecturas en este domingo. La primera lectura está tomada del profeta Miqueas. El ministerio de Miqueas en el reino del sur, o sea, en el reino de Judá, abarca los reinados de Jotam, del 759 al 743 a.C., de Ahaz, 743 al 727 a.C., y Ezequías, 727 al 698 a.C., o sea, son unos cuantos años, más de 60 años, el ministerio de Miqueas. Parte de su ministerio coincide con el del profeta Isaías. Su mensaje central es la denuncia del pecado y la invitación a la conversión. El libro alterna oráculos de amenaza de castigos por los pecados, tanto de Judá como de Israel, con promesas de liberación que invitan a la esperanza, pues Dios es fiel a sí mismo y sus promesas son estables. Entre los pasajes de liberación se encuentra el texto que hoy leemos, en el que Dios anuncia un gobernante para Israel que ha de nacer en Belén, ciudad humilde de la región de Efratá. Lo podemos ver en Génesis 35, versículos 16 y 19. El rey David es originario de Belén, por lo que el gobernante que va a nacer será un nuevo David, el rey Mesías. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 4 al 6, aplica este texto a Jesús de Nazaret, en quien se cumple perfectamente que A. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales, dice el versículo 1. B. Reunirá a los hijos de Israel junto al resto de sus hermanos cuando dé a luz la que debe dar a luz. Versículo 2. Y que sabemos que es una referencia al profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, la famosa profecía del Emanuel que se cumple en la Virgen María. C. Pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del nombre del Señor su Dios, dice el versículo 3. D. Su acción se extenderá hasta el confín de la tierra, versículo 3. E. Él mismo será la paz, versículo 4. Como hemos apuntado, obviamente esto solo se cumple plena y perfectamente en Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre, cuyos orígenes son de antaño, quien reunirá a los hijos de Israel cuando dé a luz la que debe dar a luz, es decir, la Virgen María, va a pastorear con la fuerza del Señor, con el dominio del Señor su Dios, porque es Dios. Su acción se extenderá hasta el confín de la tierra, no es solo para Israel, no es solo para Judá, es para el mundo entero. Y Él mismo será la paz, porque Él es Dios. Por lo tanto, la vida en comunión con Él es la que nos da la verdadera paz, que no es otra cosa que, como esperaban los judíos, el cúmulo de bendiciones que Dios nos regala, si somos fieles a su voluntad. Así que esa comunión, las bendiciones están todas contenidas en una bendición suprema, que es Dios, que viene para vivir
junto con nosotros, para vivir en comunión con nosotros. Pasemos a la segunda lectura, que hoy está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 10. El autor de la carta a los Hebreos contrapone los sacrificios de la antigua alianza, que no podían borrar los pecados, al único sacrificio de Cristo, por el cual todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, como leemos en el versículo 10. Los sacerdotes de la antigua alianza ofrecían víctimas exteriores. No se ofrecían a sí mismos, obviamente. Cristo es sacerdote y víctima. El antiguo sacrificio externo en la alianza del hombre con Dios es abolido para hacer del hombre mismo un sacrificio total. Obviamente no un sacrificio cruento como el de los animales que se ofrecían en la antigua alianza. Por eso se ofrecían animales, porque nadie iba a entregar la vida físicamente y morir. Pero en el Nuevo Testamento sí tenemos que entregar la vida, y no se trata necesariamente de morir, salvo que el Señor tenga ese plan para nosotros y nos pida un martirio cruento, pero se trata de entregar la vida. ¿Cómo? Sometiendo toda nuestra vida a la voluntad del Padre, como hizo Cristo. Así que en la nueva alianza queda abolido el sacrificio externo de cosas externas para convertirse ahora en un sacrificio interno. Nos ofrecemos nosotros como se ofreció Cristo. Y al ofrecernos nosotros, le permitimos a Cristo ofrecerse en nosotros. De hecho, ese es el sacrificio. Nosotros no podemos ofrecernos, sino que entrando en comunión con Cristo, le podemos permitir a Cristo ofrecerse en nosotros. Y de esa manera nos estamos ofreciendo junto con Cristo al Padre. Que dicho sea de paso, esto es precisamente el núcleo central de lo que celebramos en la Santa Misa. Con lo cual convendría entender bien esto y ponerlo en práctica cada vez que acudimos a la misa, que para muchos de nosotros es diariamente. La misa es fundamentalmente acoger a Cristo que viene a nosotros, escritura y luego sacramento, y viviendo Cristo en nosotros, someternos por completo a la voluntad de Dios, de modo que nos ponemos en disposición de que Cristo en nosotros renueve su misterio pascual, su entrega sacrificial al Padre. Y así nosotros con Cristo también nos ofrezcamos al Padre. Por eso la plegaria eucarística dice que nos convertimos en ofrenda permanente. Y a eso es lo que se refiere. Bien, el texto de hoy de la carta a los Hebreos deja bien claro que el sacrificio de Cristo no consiste en su inmolación mediante la muerte, sino en hacer la voluntad de Dios. Obviamente, sí, esa voluntad de Dios lo va a llevar hasta la muerte, y muerte en cruz, como dice San Pablo en Filipenses 2. Pero no es una inmolación de muerte de decir, bueno, ahora yo me voy, diríamos, como a suicidar. No es eso. ¿Okay? Esto creo que lo entendemos, pero por si acaso. Así que es una entrega total, es una inmolación total, sometiéndose a la voluntad de Dios en todo, incluso hasta la muerte, si eso estuviera en los planes de Dios, como sucedió con su Hijo Jesucristo. El Padre no se complace en la muerte de su Hijo. Tengamos esto bien claro. El Padre no es masoquista. El Padre es amor. Por lo tanto, no se complace en la muerte de su Hijo, ni tampoco, como a veces escuchamos decir, requiere que el Hijo muera como una compensación para a cambio perdonar nuestros pecados. No, nuestros pecados están perdonados desde antes que los cometamos. Desde antes que los cometamos, porque Dios es amor. Claro, si no nos arrepentimos y no nos acercamos a Dios para recibir, sobre todo en el caso de pecado grave, mortal, el sacramento del perdón, la confesión o la reconciliación, pues no hacemos nuestro ese perdón que desde siempre ya está dado. Porque si Dios no nos perdonara, pues podremos imaginarnos. Así que, ¿qué pasaría? De modo que no es que Dios requiera que su Hijo muera
para que entonces nos pueda perdonar, sino que es que estamos ya perdonados, pero la muerte de su Hijo, su fidelidad a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte en cruz, nos abre la posibilidad de ofrecernos junto con Cristo al Padre y de hacer nuestro ese perdón. El sacrificio de Cristo que nos santifica es su fidelidad a la voluntad del Padre. La inmolación de su propia voluntad para vivir totalmente en la de Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es lo que, al acoger a Cristo en nosotros, tenemos ahora la posibilidad de vivir de esta manera, inmolando nuestra propia voluntad para vivir totalmente en la de Dios, junto con Cristo, como hizo Cristo. Es esa fidelidad de Cristo la que lo enfrenta inevitablemente al mal que hay en el mundo y que, para deshacerse de él, lo crucifica. El valor del sacrificio de Cristo no es su muerte en cruz, que es algo tremendo, pero ese no es el valor del sacrificio de Cristo, sino su fidelidad a la voluntad de Dios. Y lo que le da valor a su muerte en cruz es que Él es fiel a la voluntad del Padre, a los designios del Padre, que no son otra cosa que amar. Nos amó hasta la muerte y muerte en cruz. Así que lo que le da valor a la muerte en cruz es que Cristo en ningún momento se echa atrás de amarnos, incluso hasta en el momento antes de morir, nos está excusando: Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Es decir, su amor es extremo, infinito, es el amor de Dios en el hombre Dios, en Jesucristo, Jesús de Nazaret. Así que recordemos, el valor del sacrificio de Cristo no está en una muerte tan terrible como la cruz, ni en las torturas a las que fue sometido antes de la muerte en cruz, sino en el amor con el que Cristo se somete fielmente a la voluntad de Dios, con el que Cristo ama, sin condiciones, sin importar lo que le estábamos haciendo, sin importar la crucifixión, sin importar su muerte en cruz, dejando de lado todo eso, Él no cesa un instante de amar, de buscar el bien de los que lo estábamos matando. Eso es lo que le da un valor infinito al sacrificio de Cristo. O sea que no es la materialidad del hecho, sino es esa materialidad que es tremenda, insertada en un camino de fidelidad absoluta a la voluntad de Dios, en un camino de amor incondicional, sin reservas, infinito. Cristo vive toda su vida desde su encarnación y su nacimiento hasta su muerte y ascensión en fidelidad a la voluntad del Padre. No es que su fidelidad fuera en el momento del misterio pascual, a partir de la última cena. No, es toda su vida. Toda su vida es, por tanto, sacrificio que nos santifica y al cual estamos llamados a asociarnos viviendo nuestra inmolación por Cristo, con Él y en Él. Y esto de manera ritual, de manera sacramental, lo celebramos, nos asociamos a este misterio pascual, a esta entrega absoluta de Cristo, misterio y toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte y ascensión, en fidelidad a la voluntad del Padre. Esto lo hacemos por medio, como ya explicamos, de la celebración eucarística, de la Santa Misa. Así que conviene aprender a vivir la misa de esta manera, porque este es el núcleo. Si vamos a la misa y no nos ofrecemos junto con Cristo al Padre, pues no hemos celebrado misa. Hemos pasado por la misa, pero no la hemos celebrado, porque la misa es la inmolación de Cristo a la voluntad del Padre que lo lleva hasta una muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos que acoger a Cristo para estar en la misma onda, diríamos. Estar dispuestos a inmolar nuestra voluntad, sometiéndonos a la del Padre, junto con Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Él, para de esa manera que Cristo pueda revivir su fidelidad absoluta al Padre en nosotros y de esa manera nosotros quedamos redimidos, insertados en la Trinidad, que no es otra cosa que la salvación a la que aspiramos, obviamente de manera plena e irreversible y definitiva luego de la muerte, pero real y que tenemos que vivir desde ahora, ya aquí en esta vida terrenal.
Muy bien, me he detenido un poquito en esta explicación, pero creo que valía la pena abundar un poquito más de lo que está escrito en el comentario para que se entienda bien, porque esto es un tema donde a veces pues no estamos claros. Pasemos entonces al Evangelio, que como anticipamos ya, hoy nos trae como protagonista ya a las puertas de la Navidad a la Virgen María. A la Virgen María. Está tomado el Evangelio de hoy de San Lucas en el capítulo 1, que es la escena de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Recordemos que como garantía de que Dios va a obrar la maternidad virginal en María, el arcángel Gabriel le ha puesto como ejemplo el poder de Dios manifestado en la concepción de Israel, estéril y de edad avanzada. Así, se entera María de que Isabel ha concebido y luego de que se retira el arcángel, se pone en camino para visitar a su prima. La tradición dice que la ciudad de Judá donde vive Isabel es Ain Karem, a unos 8 kilómetros al oeste de Jerusalén. Por lo que dependiendo del camino que se tome, la distancia que tuvo que recorrer María estuvo entre los 100 y 150 kilómetros. El texto no nos habla de que María fuera acompañada al recorrer esta considerable distancia. Sí nos dice que lo hizo deprisa. María ha acogido en su seno a Jesús y lo lleva deprisa a casa de Isabel. En lenguaje bíblico se llama visita de Dios a una intervención salvadora de Dios. Dios ha visitado a su pueblo por medio de profetas, pero ahora lo hace por medio de su propio Hijo. La familia del Bautista es la primera en experimentar los efectos salvadores de esta visita. La escena de la visitación tiene como telón de fondo el traslado del arca de la alianza a Jerusalén realizado por David y que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 12. Fijémonos bien, ambos viajes, el del arca y el de María, tienen lugar en el territorio de Judá y provocan las mismas reacciones: alegría en los lugares por donde pasa el arca y alegría de Isabel. Saltos de alegría de David, en el caso del arca, y de Juan Bautista, en el caso de María, el arca de la nueva alianza. El arca que sube hacia Jerusalén entra en casa de Obededón, permanece 3 meses en ella y la llena de bendiciones. María entra en casa de Zacarías, permanece 3 meses en ella e Isabel se llena del Espíritu Santo. No es el arca del Señor la que ahora sube hacia Jerusalén, sino la madre de mi Señor, como la llama Isabel, la nueva arca de la alianza que lleva al Señor Jesús. David se considera indigno de recibir en su casa el arca, y por su parte Isabel exclama: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Así que vemos aquí las semejanzas, las concordancias tan grandes que tienen ambos textos, el de la visitación de María y el de la instalación del arca en el Antiguo Testamento. El saludo de María hace que Juan Bautista salte de gozo en el seno de su madre Isabel y que madre e hijo queden llenos del Espíritu Santo. A Zacarías se le había anunciado que su hijo quedaría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto lo vimos en capítulo 1 de Lucas, versículo 16. Al quedar llena del Espíritu Santo, Isabel, como sabemos, profetiza, movida por ese mismo Espíritu. En primer lugar, llama bendita a María y bendito al fruto de su vientre, Jesús. Versículo 42. María es la bendita entre las mujeres porque trae al mundo al Señor de la vida que vence la muerte y da la vida eterna. En segundo lugar, Isabel llama a María la madre de mi Señor. Versículo 43. Es decir, la Madre de Dios. Tercero, Isabel llama a María bienaventurada porque ha creído, pues lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Versículo 45. María es feliz porque se ha fiado de la palabra de Dios, la ha acogido y se ha puesto a su servicio. De ese modo, se ha convertido en parte de la familia de Dios, como dice Jesús en Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Isabel,
le asegura que todo lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Revisemos cómo estamos cultivando nuestra fe para que también podamos, como María, ser llamados bienaventurados. Revisemos nuestra oración, lección divina, frecuencia de confesión y comunión, preparación y celebración de la Santa Misa, adoración eucarística, servicio al prójimo con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes. En estos días, antes de Navidad, hagamos los ajustes necesarios. No dejemos que la preparación del aspecto material de la celebración nos impida llevar a cabo la verdadera preparación, aquella que nos dispone a acoger más plenamente en nuestra vida al niño que nace por y para nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.